¿sí? ¿De dónde surgen las normas del derecho administrativo? ¿Sí? A eso apunte. Sé que es eterno eso de la fuente, ¿sí? Pero es de dónde surge, de dónde brota, ¿sí? Yo digo siempre, imagínense una fuente, ¿sí? De un parque donde sale agua, bueno, a ver, ¿de dónde sale el derecho administrativo? ¿Sí? ¿Cuáles son las fuentes del derecho administrativo? Y ahí ustedes tienen la jerarquía de las fuentes que coinciden con la jerarquía normativa que nosotros vimos en la unidad 1, ¿sí? Y mencionamos que cuantitativamente, ¿sí? La fuente, digamos, mayor de derecho administrativo son los reglamentos. ¿Bien? Ah, dice ya, que empieza para el segundo cuatrimestre. Bárbaro, Bauti. Ahora cuando surja el tema de la unidad 7, pues me preguntaban, a medida que lo vamos hablando. A ver. Bien. Ah, bueno, ahora vamos a hacer un repaso. Bien, nosotros vimos en la unidad 1, ¿sí? Que al derecho se lo puede entender en sentido objetivo o en sentido subjetivo. ¿Quién se acuerda lo que era el derecho en sentido objetivo? Lo escrito. Bien, la norma, bien, ¿sí? Y el derecho en sentido subjetivo es la facultad, ¿sí? La atribución, o también como sinónimo de libertad. Estos dos sentidos del derecho están íntimamente relacionados, ¿sí? Porque de qué vale tener una norma escrita si no hay personas que puedan ejercerlo, ¿sí? Y ayuda siempre para que estas personas puedan ejercer sus derechos, que lo hagan basados y avalados por una norma, ¿sí? Por un derecho escrito, ¿sí? Lo que hace presuponer la existencia de las personas, ¿sí? En el mundo del derecho, la existencia de los sujetos de derecho, ¿sí? Vimos que persona, para el derecho, es todo ente susceptible de adquirir derechos o contraer obligaciones, ¿sí? Y que hay dos clases de personas, ¿sí? Las personas humanas, ¿sí? Todos nosotros, todos aquellos que tienen signos característicos de humanidad, y esta persona humana comienza con su concepción, ¿sí? Es decir, que aún la persona por nacer puede adquirir derechos. De esto ustedes van a estudiar principalmente en el derecho, en instituciones de derecho privado. Y después tenemos las personas jurídicas, ¿sí? Aquellas que no tienen signos característicos de humanidad, pero a los cuales el ordenamiento jurídico les reconoce personalidad ¿para qué? Para que puedan cumplir con su objeto o con los fines de su creación, ¿sí? Las personas jurídicas surgen de la unión de dos o más personas, o a veces de la voluntad de una sola persona, muchas veces en ejercicio de esta libertad de asociación que nosotros estudiamos en el artículo 14, ¿sí? Y estas personas jurídicas, ¿sí? Porque mencionamos que la persona humana como tal y en forma individual a veces no puede cumplir todos los fines por sí misma, ni alcanzar todo su bienestar individual por sí sola, sino que necesita a veces de unirse o asociarse con otros. Y ahí surgen las personas jurídicas. Las personas jurídicas se clasifican en públicas y privadas, ¿sí? Esta enunciación y esta clasificación está en el Código Civil y Comercial, ¿sí? Hay personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas, ¿sí? ¿Cuáles son las personas jurídicas públicas? ¿Quién se acuerda?
El Estado Nacional. Las que son creadas por el Estado. El Estado Nacional, la Iglesia Católica. ¿Cuál, Andrés? Las municipalidades. Bien, en los estados municipales. Los entes autárquicos. Bien, las entidades autárquicas. Bien, el estado provincial o los estados provinciales, ¿sí? Esos son las personas jurídicas públicas, ¿sí? También la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los estados extranjeros, ¿sí? Bien. La Iglesia Católica, ¿sí? Que habíamos dicho que esto surge del estado secular que habitamos, ¿sí? Donde, si bien hay libertad de culto, artículo 14 de la Constitución, hay una preeminencia o preferencia hacia determinado culto, artículo 2 de la Constitución Nacional, que ya lo vimos en la unidad 2, y está este reconocimiento a la Iglesia Católica como persona jurídica, ¿sí? Bien. Ahora estas personas jurídicas, ¿sí? Expresan su voluntad a través de personas humanas, ¿sí? ¿Cómo hacemos para explicar que lo que hace o dice Alberto Fernández, ¿sí? Se imputa al Estado Nacional, ¿sí? Él es una persona humana, pero a su vez representa legalmente al Estado argentino, ¿sí? Es el presidente de la nación. Entonces, ¿cómo lo que Alberto Fernández hace se atribuye al que lo está haciendo el Estado argentino? ¿Sí? Y ahí está el fenómeno de la imputación, ¿sí? El fenómeno de la imputación intenta explicar cómo esto que hace Alberto Fernández, presidente, se atribuye al Estado argentino, ¿sí? Eso es el fenómeno de la imputación, ¿sí? Al otro día comentábamos que hay muchos que fueron a tramitar la licencia de conducir, ¿sí? Ustedes cuando van, no los atiende, van a la municipalidad, por ejemplo acá en Rosario, no los atiende el intendente de la municipalidad, los atiende algún empleado de la municipalidad. Sin embargo, todo lo que este empleado hace, persona humana, se atribuye a que lo está haciendo la persona jurídica, ¿sí? Y no es Susana González la que les toma el examen y las que le otorga la licencia de conducir, sino que la licencia de conducir se la da la persona jurídica, ¿sí? Estado municipal o Estado nacional, ¿sí? O, dependiendo dónde ustedes la tramitaran, era quien la otorgaba, ¿sí? Bien, eso es el fenómeno de la imputación, ¿sí? Hay tres teorías que fueron avanzando y tratando de explicar este fenómeno, ¿sí? Que ustedes la tienen enunciadas en el programa, ¿sí? Si tiene algo bueno esta unidad dentro de lo fea que es, a mí no me gusta, es que está todo bastante descrito en el programa, ¿sí? Bien, la teoría de la representación y la teoría del mandato, que son propias del derecho privado, ¿sí? Y que no llegan a explicar este fenómeno, ¿sí? Sino que la teoría que explica la imputación, ¿sí? Este fenómeno de que lo que la persona humana hace, dice, se atribuye a la persona jurídica, es la teoría del órgano, ¿sí? La teoría del órgano parte de que hay dos órganos, ¿sí? Un órgano institución, que es la persona jurídica, y que ahora vamos a ver qué principios tiene, y un órgano individuo, ¿sí? Porque como nosotros lo vimos cuando analizamos los órganos del Estado, los órganos del Estado tienen atribuidas funciones, pero estas funciones, para ponerse en movimiento, para poder ejercerse, para hacer energía que tienda a cumplir con el fin que tiene esta persona jurídica Estado, necesita de voluntad humana, ¿sí? Necesita de personas
que lo pongan en movimiento. ¿Y cómo se llaman a esas personas, ¿sí?, que están al mando de los órganos? ¿Sí? Vimos por parte de el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, que son los gobernantes, ¿sí? Quienes están al mando, ¿sí?, y que llevan adelante esta voluntad del órgano y eventualmente de la persona jurídica de Estado, ¿sí? Es un poco abstracto, pero lo vamos a ir viendo más, ¿sí? Hay que distinguir, ¿sí?, a estas personas que trabajan para el Estado, ¿sí? ¿Cuándo es, vamos a cambiar de personaje, Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados? ¿Cuándo Sergio Massa habla como Sergio Massa, o cuándo Sergio Massa, ¿sí?, habla, ¿sí?, a través como presidente del órgano Cámara de Diputados? ¿Sí? Para ver cuándo está vinculando jurídicamente, ¿sí?, al Estado en este caso, ¿sí?, y cuándo lo hace como persona humana, ¿sí? El intendente de la municipalidad, ¿cuándo? ¿Qué estás haciendo? Estás calentando el culo, gastando energía en el culo. Los 200 pesos para que el culo de él esté caliente ya se fueron. Dale, querido. Cuando el intendente de la municipalidad, ¿sí?, va a votar, por ejemplo, ¿sí? No repartiste nada de lo que se te dio. Cuando es el intendente de la municipalidad quien actúa como persona humana, ¿sí? Cuando Pablo Hapkin actúa como persona humana Pablo Hapkin, y cuando el Pablo Hapkin actúa como intendente y representante de la municipalidad de Rosario, ¿sí? Y actúa como la voz del Estado municipal, ¿sí? Bien. Eso es el fenómeno de la imputación. ¿Se entendió, Bauti, o alguno que quiera que lo vuelva a explicar? Vale. Bueno, ¿qué es la organización administrativa? ¿Sí? La organización administrativa, dijimos que era el conjunto de normas jurídicas, ¿sí?, que regulan lo concerniente a la actividad, a la estructura y al funcionamiento de la administración pública, ¿sí? ¿En qué consiste la función administrativa? ¿Qué es la función administrativa? Era la actividad práctica, concreta y para satisfacer las necesidades de la sociedad. Bien, la actividad práctica, permanente y concreta, ¿sí?, tendiente a satisfacer en forma inmediata las necesidades de los individuos y de la sociedad que la conforma, ¿sí? Siempre, cuando nosotros hablamos de la organización administrativa, ¿sí?, y vemos que esta organización que tiene a su cargo el ejercicio de la función administrativa es satisfacer necesidades. Y a nosotros, como habitantes, estas necesidades queremos que se vean satisfechas en forma inmediata, ¿sí? Supongamos que no tenemos luz en la cuadra, ¿sí? Se quemaron los foquitos del alumbrado público. Y a nosotros como habitantes, ¿qué nos gusta? Que llamemos y vengan ese mismo día o el día siguiente, o que nos tengan 3 meses sin luz en la vía pública, ¿sí?
¿Qué es una buena administración? Una buena administración manda que las necesidades tengan que ser satisfechas en forma inmediata, ¿sí? Imagínense que no hay recolección de residuos por determinada zona, ¿sí? ¿Qué puede pasar si durante 5 días no hay recolección de residuos y la gente sigue sacando los residuos a la vereda de su casa? Imagínense ese panorama, ¿sí? Imagínense todo lo que puede pasar si la administración no actúa, ¿sí? Porque no hay recolección de residuos, porque yo estoy pagando una tasa municipal de alumbrado público y no hay, porque los espacios verdes o las plazas o los parques no están en condiciones, ahora que es tan necesario, ¿sí? Ir a compartir y a disfrutar de esos lugares, ¿sí? Si las veredas o las calles están rotas, ¿sí? Todos los accidentes que esto puede ocasionar, ¿sí? Las dolencias físicas, las tragedias, ¿sí? Si es por choque de vehículos o si es porque algún humano se accidenta, ¿sí? Entonces, ¿qué? Después vendrá el juicio al Estado por no cuidar y no tener un Estado, ¿sí? En buenas condiciones, aptas para un desarrollo humano digno, ¿sí? Porque hubo una tormenta fuerte, ¿sí? Se cayó un árbol, cortó la calle, no se puede circular, ¿sí? ¿Nosotros qué esperamos del Estado? Que frente a la denuncia, ¿sí? De hay un tronco que está cruzado en la calle, en la cuadra de mi casa, inmediatamente venga, porque eso puede generar que los colectivos tengan que alterar su recorrido, ¿sí? Si hoy no hay una buena comunicación, ¿sí? Porque no todos escuchamos la radio, no todos leemos los diarios, ¿sí? Entonces, por ahí vemos que estamos esperando el colectivo y no pasa, y no pasa, y no pasa, y no sabemos que es porque 2 cuadras antes está cortada una calle y por eso entonces el colectivo tiene que desviar, ¿sí? Y porque además, al mando de esta administración, hay gente que cobra un salario, ¿sí? Un salario que pagamos todos mediante el pago de los impuestos, ¿sí? Por lo tanto, somos merecedores de esta administración eficaz, ¿sí? La cual vamos a ir viendo los distintos institutos de este derecho administrativo y en particular cuando lleguemos a los agentes públicos, ¿sí? Pero siendo ejercicio de función administrativa, nosotros queremos una respuesta inmediata, queremos una administración eficaz. Y la organización es justamente esto. La organización administrativa es el conjunto de normas jurídicas que regulan lo concerniente a la actividad, a la estructura y al funcionamiento de la administración para que haya un eficaz ejercicio de la función pública, ¿sí? ¿Cuáles son los principios básicos que regulan la organización administrativa? ¿Sí? Son 2. La competencia y la jerarquía, ¿sí? ¿Qué es la competencia? La competencia es el conjunto de atribuciones que tiene un órgano administrativo para poder cumplir con sus fines, ¿sí? Nosotros en la primera parte de la materia estudiamos la Constitución Nacional, ¿sí? Y ahí advertimos qué es lo que puede hacer el órgano legislativo, qué es lo que puede hacer el órgano judicial, qué es lo que puede hacer el órgano ejecutivo, ¿sí? Nosotros lo denominábamos atribuciones, ¿sí? El conjunto de esas atribuciones es la competencia. Para saber, ¿sí?, qué es lo que un órgano administrativo puede o no puede hacer,
hay que ir a la norma, ¿sí? A la norma de su creación. La competencia tiene que ser expresa, ¿sí? Tiene que surgir de una norma. Yo les compartí, a modo de ejemplo, para trabajar, si ustedes buscan, el decreto de la Municipalidad de Rosario, 1883, del año 2004, ¿sí? ¿Quiénes son los que viven en Rosario? Yo. Bien, Yo, profe. bien. Bueno, conocerán los que viven en Rosario la Guardia Urbana Municipal, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, este es el decreto de creación de la Guardia Urbana Municipal, ¿sí? Y acá está definido, ¿sí? Crea, establece sus funciones, ¿sí? Las funciones es la competencia. ¿Qué es lo que puede hacer, ¿sí? La Guardia Urbana Municipal? ¿Sí? Surge acá, de esta norma, de la norma de su creación. La competencia tiene que surgir en forma expresa, o algunos dicen, o razonablemente implícita, ¿sí? Si puede abrir la caja de seguridad, la puede cerrar también, ¿sí? En materia administrativa, el órgano tiene asignada determinada competencia. Eso es estrictamente lo que puede hacer, ¿sí? Si no surge de ahí y no lo puede hacer, no se puede entender que lo puede hacer. ¿Bien? Esto es, hacen un símil siempre entre la competencia de los órganos administrativos con la capacidad de las personas humanas, ¿sí? O de las personas en derecho privado, ¿sí? Como atributo de la persona, ¿sí? Ustedes son todos mayores de edad, son capaces, ¿sí? O sea que pueden celebrar un contrato, pueden comprar y vender, ¿sí? Son capaces para el derecho. Se pueden casar, pueden salir del territorio argentino, ¿sí? En principio pueden hacer todo, ¿sí? Acá, en el derecho privado, la capacidad es la regla, ¿sí? Si no dice nada, ustedes pueden hacer todo lo que está permitido, claramente, ¿no? Lo que es legal. Y si hacen algo ilegal, asumirán las consecuencias de ese actuar. En materia administrativa, en derecho administrativo, un órgano puede hacer lo que surge de su norma de creación, ¿sí? La Universidad Nacional de Rosario, ¿sí? Es una persona jurídica pública, ¿sí? ¿Y qué puede hacer? Puede brindar el servicio de enseñanza, ¿sí? No puede clausurar locales que infrinjan las normas, por ejemplo, como sí lo puede hacer la Guardia Urbana Municipal. ¿Bien? La competencia, entonces, es uno de los principios que regula la organización administrativa e implica el conjunto de atribuciones que le corresponde a un órgano administrativo para poder cumplir con sus fines, ¿sí? Y es expresa, surge de una norma. Si estamos en duda, ahí no lo puede hacer, ¿sí? Bien, ¿qué características tiene la competencia como principio de la organización administrativa? ¿Sí? La competencia puede. La competencia puede no. La competencia es objetiva, legal, improrrogable e irrenunciable. ¿Sí? La competencia es objetiva, ¿sí? Está dispuesta para un órgano, ¿sí? Sin importar
la persona humana, ¿sí? El órgano individuo que va a estar al mando de esa organización, ¿sí? Es objetiva, es del órgano. ¿Bien? Es legal, ¿sí? Porque surge siempre de una norma, ¿sí? En este caso, la UN del decreto municipal que lo crea. ¿Bien? Es irrenunciable, ¿sí? El órgano, ¿sí? O quien está, no puede decir, no, esto no lo voy a hacer. No, me voy a dedicar a hacer otra cosa, ¿sí? No puede. Y es improrrogable, ¿sí? En principio, ¿sí? No puede transferir su competencia a otro, ¿sí? Eso quiere decir que es improrrogable, ¿sí? Caracteres de la competencia como principio de la organización administrativa es objetiva, es legal, es irrenunciable y es improrrogable, ¿sí? No, en principio no se puede transferir una porción a otro, ¿sí? No puede la Guardia Urbana Municipal, ¿sí? Decirle, ordenarle a, decir, no, esto no, que vayan a, ¿cómo dice acá? Dice, asistir a lugares de afluencia de público para ordenar, prevenir disturbios y mantener las condiciones de convivencia, ¿sí? Bueno, no, que lo haga otro, ¿sí? Es irrenunciable y es improrrogable. Con dos excepciones, ¿sí? Las dos excepciones a la improrrogabilidad de la competencia son la avocación y la delegación, ¿sí? Esto lo tienen todo en el programa, ¿sí? No sé si hay alguno que lo tenga cerca y que lo vaya siguiendo, ¿sí? Sí, está en el programa, profe. Perfecto. Bueno, después que lean los que estén tomando nota y después lean el apunte, ¿sí? Lautaro creo que me había dicho que lo leyó, por ahí está medio revuelto, pero tratamos de simplificarles los conceptos tal como los plantea el programa, ¿sí? Entonces, Profe, sí, Jamín, ¿puede repetir las excepciones? sí. En principio, entonces, la competencia es improrrogable. No se puede transferir una parte de su competencia a otro. Dos excepciones: avocación y delegación. Esas son las dos excepciones y las tienen enunciadas así en el programa, ¿sí? Competencia, concepto, improrrogabilidad, excepciones, avocación y delegación, ¿sí? ¿Qué es la delegación? ¿Sí? La delegación, ¿cuándo hablamos de delegación nosotros en la primera parte de la materia? A ver, ¿quién se acuerda de un instituto que Con era lo de delegación? la delegación legislativa. Perfecto, la delegación legislativa, ¿sí? La delegación legislativa tenía un principio general que decía que no podía delegarse función legislativa en el órgano ejecutivo, ¿sí? El presidente de la nación. Y después venían las excepciones, ¿sí? Y como consecuencia de esta delegación, de esta autorización por el órgano legislativo, por el Congreso, mediante el dictado de una ley delegante, el presidente podía asumir esta función por tiempo determinado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Siguiendo las pautas que le pasaba el órgano legislativo, frente a la emergencia, y no para hacer lo que quiera, sino que había materias que estaban prohibidas para el presidente. Bien, la delegación implica la transferencia parcial y transitoria de competencia, de una parte, ¿sí? Porque es parcial, de un órgano a otro, ¿sí?
La delegación es transferencia parcial, ¿sí? Un órgano puede transferir parte de su competencia, no toda, porque si no el órgano, ¿para qué quedaría? ¿Qué función se iría cumpliendo si transfiere todo a otra? ¿Sí? ¿Qué función vendría a ser? Y es transitoria, siempre, ¿sí? Si un órgano transferiría en forma permanente parte de su competencia a otro, ¿sí? ya se estaría alterando la organización administrativa y nos encontraríamos frente a otro fenómeno que vamos a ver más adelante, que es la desconcentración, ¿sí? Yo no les pasé, después les voy a pasar, porque tengo acá un decreto, por ejemplo, de la municipalidad, donde el intendente municipal dicta un decreto, dicta una norma, que autoriza a contratar el servicio de seguridad y vigilancia, ¿sí? Para el centro municipal Distrito Villa Hortensia, que queda en la zona norte de Rosario, y delega, ¿sí? En la Subsecretaría de Vinculación Ciudadana la facultad o la atribución de firmar ese contrato, ¿sí? En principio, el representante legal de la Municipalidad de Rosario es el intendente, ¿sí? Es su firma la que obliga al Estado municipal, ¿sí? Órgano individuo, órgano institución, Municipalidad de Rosario. Acá puede existir el supuesto en que cualquier autoridad en realidad, o quien está a cargo de un órgano administrativo, pueda delegar, ¿sí? Parte de su competencia por tiempo determinado en otro, ¿sí? En principio dijimos que está prohibido, ¿sí? Porque si nosotros pensamos la organización administrativa así, pensamos que haya una secretaría de planeamiento, una secretaría de derechos humanos, pensamos así el reparto del trabajo para que sea más eficaz la administración, es para que justamente no se puedan pasar la pelota de uno a otro, ¿sí? Por eso el principio general es que la competencia es improrrogable. Sin embargo, se puede delegar, como excepción, parte de la competencia a otro en forma transitoria, ¿sí? Nunca toda y nunca definitiva, ¿sí? Esta delegación. Y la avocación, ¿sí? Por ejemplo, entonces, de delegación, cuando el intendente municipal delega la firma de un contrato en una autoridad, ¿sí? Inferior, ¿sí? Como es en este caso que yo les mencioné, que vamos a ver la clase que viene también, de la firma del contrato para el servicio de seguridad y vigilancia. Y la avocación surge también como otra excepción a la improrrogabilidad de la competencia, cuando un órgano superior, un órgano administrativo jerárquicamente superior, le ordena a un órgano administrativo jerárquicamente inferior que le eleve determinado asunto, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos una denuncia, ¿sí? Vamos a hacer en la dirección de parques y paseos, porque los árboles de la cuadra, ¿sí? Están a punto de quebrarse y romper cables, vehículos, eventualmente pueden causar un accidente a un peatón, ¿sí? Y llevamos meses esperando y no hay chances, ¿sí? Nos dicen que el director está, no sé,
de vacaciones, está enfermo, después tiene coronavirus, después no nos dan una solución, ¿sí? Podría el intendente, ¿sí?, abocarse, el intendente, que es una autoridad jerárquicamente superior y de hecho es la autoridad máxima en la organización administrativa del Estado municipal, abocarse al tratamiento de este asunto, ¿sí? Cuando hay organización administrativa, ¿sí?, y hay el otro principio que ahora vamos a ver, que es la jerarquía, ¿sí?, siempre decimos que la autoridad jerárquicamente superior, ¿sí?, el que puede lo más, puede lo menos, ¿sí? Así que si yo soy intendente, si bien hay un reparto administrativo del trabajo, pero yo puedo llamar e intervenir en todos los asuntos, ¿sí? Soy el representante o una autoridad máxima o jerárquicamente superior, entonces puedo entender y abocarme al tratamiento de un asunto que está interviniendo una autoridad jerárquicamente inferior, ¿sí? Ese es el otro principio, ¿sí? Cuando, bien, acá para la vocación en general siempre está permitida, salvo que haya una norma que expresamente lo prohíba, ¿sí? No como la delegación que tiene que estar habilitada por una norma, ¿sí? Para que yo pueda delegar, ¿sí?, tiene que haber una norma que me autorice, ¿sí?, como pasa con el caso de la delegación legislativa. Para abocarse, el superior no necesita una norma que lo autoriza. Se supone que para una mejor y una eficaz ejercicio de la función administrativa, la vocación está permitida, salvo que haya una norma que la prohíba expresamente, ¿sí? Bien. Respecto de la competencia, ¿sí?, hay distintas pautas que sirven para determinar la competencia de un órgano, ¿sí? Puede ser por la materia, ¿sí? Si ustedes quieren obtener la clave fiscal, ¿sí?, no pueden ir a la Municipalidad de Rosario, ¿sí?, tienen que ir a la FIP. Por el territorio, ¿sí? Si ustedes quieren, como les decía, la clave fiscal, por ahí no van a cualquier, tienen que ir a la AFIP que corresponde a su domicilio, ¿sí? Ustedes si se quieren casar, ¿sí?, se van a ir a casar al registro civil, ¿pero cuál? Bueno, al del domicilio de alguno de los contrayentes. Si quieren ir a anotar un hijo, ¿dónde van? Sí, al registro civil, voy a inscribir el nacimiento, ¿sí? No voy a tribunales, ¿sí?, al órgano judicial, ¿sí? Hay un reparto de materia y también hay pautas por el territorio, ¿sí? Bien, por el tiempo, ¿sí? Las personas, ¿sí?, a cargo de un órgano, ¿sí?, pueden tener un tiempo durante el que dure su mandato, como todos los gobernantes, ¿sí? Entonces, el presidente de la nación va a obligar al Estado argentino siempre y cuando esté cumpliendo funciones dentro del lapso de tiempo que dura su mandato. Y por último, por el grado, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que este órgano puede hacer según en qué jerarquía, en qué nivel esté ocupando dentro de la organización administrativa? ¿Sí? Que es el otro principio que rige la organización administrativa, ¿sí? En toda organización administrativa hay jerarquía, ¿sí? La jerarquía es la relación de subordinación del órgano administrativo inferior respecto del superior, ¿sí?
lo que hace que el órgano superior se ubique en una relación de supremacía frente al inferior. ¿Sí? Yo les compartí el organigrama de la Municipalidad de Rosario, por ejemplo. ¿Sí? O quieren, pero si no, los pobres, los que no son de acá, se aburren mucho. Bien. Generalmente en las organizaciones administrativas, ¿sí? Y para conocimiento del público, de quienes allí trabajan también, se establece un esquema de organización conocido como organigrama. ¿Sí? Vamos a ver el de la Presidencia de la Nación, por ejemplo. ¿Lo tienen por ahí? Lo estoy buscando, profe. Bien. Bien, Presidencia de la Nación, ¿sí? Este es el organigrama, ¿sí? Administración centralizada del Estado Nacional Argentino, ¿sí? La autoridad máxima es el presidente de la Nación, ¿sí? Es el jefe supremo de la nación, dice la Constitución, ¿sí? El responsable político de la administración pública, el responsable político de la administración general del país, ¿sí? Autoridad suprema. Bien, y acá ustedes pueden ver cuál es la organización y cómo se da la jerarquía y las competencias. Pues podemos ver, si quieren, que tiene asignada cada órgano, ¿sí? Por debajo del presidente está la jefatura de gabinete de ministros, ¿sí? Y están los ministerios, y hay una secretaría general, ¿sí? Cada uno de estos representa un órgano, y cada uno tiene asignada una competencia. ¿De dónde surge la competencia que tiene el jefe de gabinete de ministros? De la Constitución Nacional. De la Constitución Nacional, ¿sí? Y si no me equivoco, de un decreto presidencial, que lo habíamos visto, que era el 997, me parece, del 95, ¿sí? Ahí está determinado cuál es la competencia, cuáles son las atribuciones que corresponden al órgano jefatura de gabinete de ministros, ¿sí? Órgano e institución, ¿sí? ¿Y cuál es el órgano individuo a cargo de este órgano e institución? El jefe de gabinete de ministros. Sí, ¿cuál es el órgano individuo? Ese es el órgano institución. El órgano individuo sería la persona humana, ¿sí? Autoridad de ese órgano. Cafiero es el Cafiero, perfecto, ¿sí? Bien. El presidente de la nación, ¿sí? Es jerárquicamente superior a los ministerios, ¿sí? El órgano Presidencia de la Nación es jerárquicamente superior al órgano o al organismo Jefatura de Gabinete de Ministros. Por lo tanto, podría abocarse el presidente al tratamiento de un asunto que esté asignado al jefe de gabinete, ¿sí? O con todas estas medidas, ¿sí? Con todas las medidas de COVID, de distanciamiento social, ¿sí? Donde el presidente de la nación, al dictar los decretos presidenciales, delega, ¿sí? Delega parte de su competencia en forma transitoria, por lapsos de 15 días, 20 días, como han sido
dispuestos los periodos de distanciamiento social, en el jefe de gabinete, ¿para qué? Para que diga puntualmente qué es lo que los habitantes del Estado pueden o no pueden hacer, ¿sí? Él dispone la medida general, ¿sí? Y delega en el jefe de gabinete las particularidades, ¿sí? Suspensión de clases presenciales, ¿sí? Y después va delegando, ¿sí? En otras autoridades, en otros organismos, para que ejerzan porción de su competencia, ¿sí? Bien, entonces, para determinar si un organismo es competente, ¿sí? No solamente tiene que ver con la materia, ¿sí? Si queremos hacer una denuncia contra un comercio, porque vulneraron los derechos del consumidor, ¿sí? No vamos a la FIP, no vamos a la ANSES, vamos a la Oficina de Defensa del Consumidor, ¿sí? Depende con la competencia, ¿sí? También tiene que ver con el territorio, ¿sí? En el Estado provincial de Santa Fe, la máxima autoridad es el gobernador, ¿sí? El gobernador tiene competencia dentro de este territorio. No puede el gobernador de la provincia de Santa Fe dictar una norma que obligue a los habitantes de la provincia de Entre Ríos, ¿sí? Bien. Profe, una pregunta. Sí. ¿Todos los ministerios tienen la misma jerarquía? Sí, todos los ministerios tienen la misma jerarquía, ¿sí? Dentro de los ministerios, ¿sí? Están repartido el trabajo en secretarías, ¿sí? Lo que puede hacer, que de hecho se ha hecho en muchas presidencias, es que por ahí hay presidentes que quieren que determinado ministerio pase a rango de secretaría, ¿sí? Lo bajan en la organización jerárquica y por ahí, por la materia, lo hacen depender de cierto ministerio, ¿sí? Sí, Hace unos gracias. años, por ejemplo, el Ministerio de Cultura era Secretaría de Cultura, ¿sí? Después se lo quiso elevar a categoría de ministerio, ¿sí? O a veces se agrupan, ¿sí? Por materias afines, o que el presidente considera que son afines. Bien. Entonces, la jerarquía implica la relación jurídica administrativa que vincula a los órganos entre sí mediante una relación de subordinación, ¿sí? Para lograr la unidad de acción. Todos estos órganos administrativos, todos tienen el mismo fin, ¿sí? Que se trasunta en ejercer función administrativa, en satisfacer necesidades de los individuos y del grupo social. Y como dijimos, como las necesidades son distintas, también podemos encomendar distintos órganos que hagan frente y que den respuesta a esas necesidades diferentes. Bien, pero lo que buscamos, ¿sí? Con esta jerarquía y con esta competencia siempre es lograr una administración eficaz, ¿sí? Siempre tendiendo a la unidad de acción y a la administración eficaz, ¿sí? Cuando vamos a un distrito municipal, ¿sí? A hacer un trámite municipal, ¿sí? Entre que la persona que me abre la puerta, me toma los datos, me pregunta si tengo turno, desinfecta las manos, me toma la temperatura, ¿sí? Hasta que voy a la mesa de informes y me indican a qué oficina debo dirigirme, si tengo que sacar otro turno, si es por orden de llegada, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Hay una organización jerárquica, ¿sí? Una organización administrativa que es jerárquica, ¿sí? Porque quien está en la puerta tiene a alguien, ¿sí? Un superior que lo manda, ¿sí? Lo mismo con el de informe, ¿sí? Generalmente el que está sentado en el escritorio y es el que nos saluda, ¿eh? Y tiene un jefe sentado atrás, ¿sí? Que para el caso que no sepa quién lo atiende, dónde tiene que ir, lo va a guiar, ¿sí? Siempre hay
siempre existe la jerarquía dentro de la organización administrativa. Esta relación jurídico-administrativo que vincula a los órganos entre sí mediante una relación de subordinación, ¿sí? El inferior para con el superior y de supremacía del superior para con el inferior, ¿sí? ¿Y qué deberes rigen, ¿sí? En esta organización administrativa y dentro de esta organización jerárquica? ¿Sí? El deber de obediencia, ¿sí? Un jefe que manda, que ordena, ¿sí? Que dice, bueno, vos, Sofía, vas a venir por la mañana, ¿sí? Y vos vas a atender rápido, ¿sí? Vas a dar prioridad a las personas mayores o aquellas que no puedan, digamos, esperar tanto tiempo paradas, por ejemplo, ¿sí? Y le va a decir a Matías, no, Matías, vos atendé el teléfono, ¿sí? Pero este deber de obediencia, ¿sí? Que tiene el inferior para con el superior, no es absoluto, ¿sí? El empleado, ¿sí? El que está a cargo en esta relación de subordinación, el inferior, ¿sí? Debe cumplir con las órdenes que tengan cierto rasgo de legalidad, ¿sí? Que no sean ni arbitrarias o ilegales. Imagínense si el jefe le dice a Sofía, sí, antes le había dicho que atienda a la gente rápido, que veía que se le podía complicar esperar parada, porque si se componía, sí. ¿Por qué no vas y le gritás a la gente, sí? ¿Por qué no vas y agarrás con el diario y le pegás, sí? Así no tenemos trabajo, se van todos y nadie quiere venir, ¿sí? Bueno, claramente el jefe la estaría mandando al muere a Sofía, ¿sí? Porque le estaría pidiendo que haga algo que no corresponde, ¿sí? Que algo que es ilegal y que es arbitrario y que no trasunta, ¿sí? No es un medio para lograr una administración eficaz, claramente, ¿sí? Entonces, cuando alguno trabaja para la administración, bueno, cualquier trabajo, ¿no? Pero bueno, por ahí en el sector privado no hay cierta mirada del Estado. ¿Acá hay alguien que trabaje para la administración en alguna de sus formas? ¿O que tenga algún familiar que trabaje en algún estamento público? La Armada puede ser pública. ¿Cómo, Sofi? La Armada. Sí, las Fuerzas Armadas, sí. Mi papá es militar. Ah, bien, bueno, la jerarquía va Sí, va súper con todo respetada. ahí. Sí, definitivamente. Bueno, ahí, bueno, ¿cuántas juicios hay, sí, contra estos con las cadenas de mando y lo que se habla de en otras épocas, estos delitos de lesa humanidad y las torturas de los que se acusa, sí, y donde si bien no hay gente que está implicada porque fue y puso el cuerpo, sí, está implicada porque dicen que dio la orden, ¿sí? Claro, creo que salió que en realidad los subordinados no tenían tanta condena como los que lo ordenaron. Claro, que son como los autores intelectuales de... Claro. Bien. Bueno, a mí no me gusta decir que yo soy una autoridad acá en el aula, porque no lo siento así, ¿sí? Pero imagínense, no hay una dependencia acá, pero bueno, algunos pueden entender que hay una relación de superioridad docente-alumno, no la comparto, ¿sí? Ustedes no están obligados a obedecerme, ¿sí? Como sí en una relación de empleo público donde hay un jefe que manda y un jefe, digo, como una autoridad superior, y una autoridad, un empleado, ¿sí? Un órgano inferior que debe obedecer, ¿sí?
¿sí? Órdenes de trabajo, el deber de obediencia para órdenes de trabajo y siempre que sean dentro de un marco de legalidad, ¿sí? Que tengan cierta razonabilidad. ¿Bien? No es absoluto el deber de obediencia, ¿sí? Repito, me van siguiendo, lo ven muy, muy abstracto. No, se entiende. Bueno, tratamos de hacerlo lo más gráfico posible, ¿sí? Bien. Bueno, y el otro deber, ¿sí? Es el deber de secreto, ¿sí? El deber de discreción, ¿sí? Quien trabaja dentro de la organización administrativa, ¿sí? Y todos los que trabajan, en realidad, digo yo, me parece que esto es un buen valor que hay que generar en la sociedad, ¿sí? Más allá de cualquier trabajo, ¿sí? Cuidar lo que... Y conservar, ¿sí? Manejarnos con discreción, no contar lo que no es necesario contar, como si yo trabajo en un kiosco, ¿sí? Y me junto con mi amigo a contarle cuál es la recaudación diaria, ¿sí? A qué hora pasan a buscar, el dueño pasa a buscar lo recaudado, y eso, y si yo le cuento a alguien y alguien escucha y alguien lo dice y después el negocio es asaltado, ¿sí? O está amenazado el dueño. Esto aplica, a mi punto de vista, en todo lo que uno hace, ¿sí? Este deber de secreto o de discreción. Yo trabajé en base a esto, lo que vos comentás o lo que decís del secreto, del deber de secreto, muchos años en una transportadora de caudales. Y nosotros teníamos prohibido decir dónde trabajábamos. Decíamos que era una empresa de servicio, pero no dábamos más explicaciones. Y no nos dejaban, suponete, no sé, poner en Facebook, trabajás dónde, la empresa no se podía entrar. Y era una de las primeras cosas que te decían cuando entrabas, el hecho de la confidencialidad y del secreto de qué transportabas, qué plata, quién. Claro, perfecto. Bueno, hoy... Era como fundamental en la empresa, no es privado, no es público, pero era a nivel privado, pero bueno, era una de las cosas más importantes que nos hacían era recordar el secreto de confidencialidad que teníamos. Perfecto, y seguramente te lo enseñaron, ¿sí? Esto va para todos, por si alguna vez llegan a algún empleo y no se los enseñan, ¿sí? Pero ante la duda, salvo que ustedes vean, digamos, un obrar ilegal, donde por supuesto tienen obligación de denunciarlo, sí es muy importante cuidar y ser discretos, ¿sí? Hoy más que nada con la vida en las redes sociales, ¿sí? Donde a veces uno aburría en el trabajo, ¿sí? Y se puede ver el logo de la empresa donde estoy trabajando, que está de fondo colgado en un cuadrito. Sí, es más, no podíamos salir a la calle con el uniforme. O sea, íbamos, el uniforme nos los teníamos que poner dentro de la misma empresa. Yo estaba dentro de la parte administrativa, pero igualmente no te dejaban andar con el uniforme en la calle para que no se vea. Perfecto, porque a lo mejor así te estaban cuidando también, porque a lo mejor al saber que vos trabajabas te podían, digamos, secuestrar a un empleado y querer sacarle información o amenazarlo, ¿sí? Entonces es también parte de cuidarlo, ¿sí? Por ejemplo, la gente que trabaja en el servicio en el teléfono verde, ¿sí? O que ayudan a las víctimas de violencia de género, ¿sí? Que están refugiadas, ¿sí? La empleada que va a cocinar a esas mujeres que están refugiadas, no les pueden contar ni a su familia dónde trabajan, ¿sí? Porque si no, ese dato se puede filtrar y eventualmente
ese objeto, que es cuidar y proteger y la defensa de esas personas que están allí, se pone en riesgo, ¿sí? Entonces, tiene que ver con mucho y me parece que hoy en día a veces se pierde este valor de la reserva o del secreto o de la confidencialidad, ¿sí? No es que uno tenga que pensar y ponerse paranoico de que está rodeado de gente malintencionada, ¿no? Pero bueno, es como las brujas que dicen que las hay. Eh, Así que bueno, claramente, ¿sí? En este obrar administrativo, ¿sí? En la policía, ¿sí? Bien, imagínense que claramente quienes trabajan y saben que van a allanar, ¿sí? La oficina de fulanito, ¿sí? Bueno, eso se lo tienen que callar, porque si no, para la hora que la policía llegue, el fulanito se escapó y se fue y alguien puede usar esos datos, ¿sí? El quehacer administrativo es quehacer para el bien común, ¿sí? Entonces, todos aquellos que trabajan para la administración tienen obligación del deber de secreto, del deber de confidencialidad. No pueden decir, estamos investigando a fulano, estamos investigando a mengano, fulanito tiene el bar re sucio, se lo van a clausurar, menganito fueron y le encontraron que en la comida había ratas caminando, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Los monitos, ¿sí? Ciego, sordo, mudo, ¿sí? Para todos los agentes y los empleados de la organización, ¿sí? Yo voy un poco más allá en este querer transmitirles, ¿sí? De que hay que cuidar las conductas, ¿sí? Ser más protector con esto que vemos. Bien. Por supuesto que este deber de secreto de los agentes en esta organización administrativa jerárquica nunca tiene que llegar al extremo tal de violar, ¿sí? O la publicidad de los actos de gobierno que nosotros mencionábamos, ¿sí? Una cosa no tiene que ver con la otra, ¿sí? Y esto vamos a ver cuando veamos los procedimientos administrativos y el dictado de los actos administrativos, ¿sí? Bien, volvamos ahora a las formas, ¿sí? De la organización administrativa, ¿sí? ¿Cómo se organiza administrativamente el Estado Nacional? ¿Sí? Y acá surgen los conceptos de centralización, descentralización, concentración y desconcentración administrativa, ¿sí? Estas son distintas formas, ¿sí? De organizar la vida administrativa, ¿sí? Del Estado Nacional, por ejemplo. Todas tienen sus ventajas y sus desventajas y tendrá que ver respecto a la extensión o cómo se piensa, ¿sí? Dentro del territorio, dentro de la cantidad de habitantes, ¿sí? Para cuántas personas esta administración tiene que llegar y la forma en que mejor se piensa para cumplir con el ejercicio de esta función administrativa, ¿sí? Para explicar estos 4 conceptos, ¿sí? Vayan a ver este cuadrito que yo les compartí. A ver, ¿ahí se ve? Bien, ahí. ¿Se ve, no es cierto? Sí, sí, se ve, se ve. Bien. Bueno. Centralización, ¿sí? Es lo mismo que concentración, ¿sí? En la centralización, ¿sí? Hay poder concentrado en una autoridad, centralizado en una autoridad, ¿sí?
varias funciones, ¿sí? Varias competencias asignadas a un poder central, ¿sí? A un centro común. En la centralización hay estructura piramidal, estructura jerárquica, ¿sí? Pero hay una sola persona jurídica, ¿sí? Cuando hablamos de la administración pública central del Estado Nacional, ¿sí? Y ya vimos cómo estaba repartida o cómo estaba organizada administrativamente esa administración, ¿sí? Ese Estado Nacional. Dentro de la centralización, ¿sí? Dentro de la administración pública central, puede darse o el fenómeno de la concentración o el fenómeno de la desconcentración, ¿sí? Todo en un único centro de poder, o podemos repartir administrativamente el trabajo por ministerios, ¿sí? Tenemos una administración pública central, ¿sí? Desconcentrada, ¿sí? Hay un Ministerio de Salud, un Ministerio de Economía, un Ministerio de Educación, un Ministerio de Cultura, un Ministerio de Derechos Humanos, un Ministerio de Justicia, ¿sí? Yo también les pasé cuáles son los ministerios, ¿sí? Que dependen de Presidencia de la Nación y la Jefatura de Gabinete de Ministros, ¿sí? Esto es administración pública central, ¿sí? Y hay desconcentración, ¿sí? Hay reparto de funciones en forma permanente, ¿sí? A entes que están subordinados, ¿sí? Porque ¿quién manda más? ¿Los ministros o el presidente? El presidente. El presidente. Los ministros dependen jerárquicamente del presidente, ¿sí? Centralización es lo opuesto a descentralización, ¿sí? La descentralización es cuando hay una forma de organización administrativa, ¿sí? A través del cual el ordenamiento jurídico le da a un órgano, ¿sí? Atribuciones regulares y permanentes a un ente que adquiere personalidad jurídica propia, ¿sí? ¿Podés volver a repetir eso? Sí. La descentralización es una forma de organización administrativa en la cual se confieren atribuciones en forma regular y permanente a un ente que tiene personalidad jurídica propia. Son controlados, ¿sí? Por el Estado, pero no hay relación jerárquica, ¿sí? No es como el ministro. El Ministerio de Economía es un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía de la Nación, ¿no? Es un órgano desconcentrado del Estado Nacional Argentino, ¿sí? Tiene una competencia asignada, ¿sí? Por la materia, pero depende jerárquicamente del presidente de la Nación, ¿sí? Los entes descentralizados son personas jurídicas diferentes del Estado, ¿sí? Pero
son controlados por el Estado, pero no por vía jerárquica, sino porque tienen encomendada en forma permanente una función, ¿sí?, que hacen que sean controlados por el Estado. ¿Bien? Los entes descentralizados, entonces, tienen personalidad jurídica, ¿sí? Son personas jurídicas, tienen patrimonio propio, tienen capacidad de autoadministrarse, son creadas por el Estado, ¿sí?, para cumplir una función permanente, ¿sí?, una función determinada, ¿sí? Pero no están dentro de esta administración pública central que tiene esta jerarquía, donde en el caso del Estado argentino hay desconcentración, ¿sí? Hay funciones que son atribuidas en forma permanente a distintos órganos, ¿sí? En la Municipalidad de Rosario yo les pasé cuáles son las secretarías, ¿sí?, estos órganos desconcentrados, y también les pasé la norma de creación, por ejemplo, de la Guardia Urbana Municipal de Rosario, ¿sí? Un órgano desconcentrado, ¿sí?, que tiene dependencia jerárquica de la Secretaría de Gobierno, creo, de la municipalidad, ¿sí? No hay una persona jurídica diferente, ¿sí? Con lo cual, cuando nosotros como habitantes nos relacionamos con las organizaciones administrativas, ¿sí?, tenemos que saber frente a qué persona jurídica estamos, ¿sí? Nosotros vamos a el registro civil, o el registro nacional de las personas. ¿El registro nacional de las personas es una persona jurídica o es un organismo administrativo dentro del Estado Nacional? ¿Sí? El Registro Nacional de las Personas es un ente descentralizado del Estado argentino, ¿sí? Ahí yo les voy a dar ejemplos de entes descentralizados, ¿sí? La Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, ¿sí? No es persona jurídica, la persona jurídica es la Universidad Nacional de Rosario, ¿sí? Esta es una dependencia, la facultad de la persona jurídica universidad. Otro ejemplo de ente descentralizado, el Servicio Meteorológico Nacional, ¿sí? Quien ahora está más que nunca, si nieva o no nieva, ¿sí? A ver qué pasa. Acá no tengo ninguno que habite en algún lugar que nevó, ¿no es cierto? ¿Nadie? ¿Todos estamos esperando la nieve o no? Acá falta poquito, ¿no? Acá no llega ni ahí. Acá es en Rosario, que Tamara me dice que falta poquito y... Sí, en Rosario. Las ganas. Bueno, ahí nos podemos encontrar. Si nieva, podemos salir todos juntos. Bien. El Servicio Meteorológico Nacional, ¿sí? Imagínense si este servicio del Estado que sirve para no solo brindar información a los ciudadanos, sino eventualmente poder prevenir ciertos accidentes meteorológicos, ¿sí? Un maremoto o fuertes vientos, y alertar a la población. Ahora estamos en alerta violeta, yo ni sabía que existía el alerta violeta, ¿sí? Sí, el alerta rojo, amarillo, naranja en verano, pero este ni lo conocía, por ejemplo, ¿sí? Ese es un ente descentralizado del Estado Nacional, ¿sí? Imagínense que no va a querer el Estado, ¿sí?, que esta función la haga un privado, ¿sí? Sino que tenemos que dar cierta seriedad y cierta responsabilidad a quien ahí se desempeña, ¿sí?
Y después lo vamos a ver cuando veamos en la unidad 10 los agentes públicos, ¿sí? Bien, otro ejemplo de ente descentralizado. Yo les había puesto ahí de la provincia de Santa Fe, el aeropuerto de la ciudad de Rosario, IAPOS, ¿cuál más le había puesto? El ENAPRO, ¿sí? Bueno, en el Estado Nacional, el Ente Nacional de Comunicaciones, por ejemplo, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Solidaria, el INAES, también es ente descentralizado, bueno, todas las universidades nacionales, que ya lo dijimos, los entes reguladores de los servicios públicos, que después lo vamos a ver en la unidad 11, ¿sí? Bien. Para seguir con este cuadrito, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de centralización, ¿sí? Lo damos como sinónimo de concentración. Dentro de la centralización, se puede dar el fenómeno de la desconcentración o de la descentralización, ¿sí? También de la concentración. La desconcentración, ¿sí? Es otorgar una atribución, una competencia en forma permanente a un órgano, ¿sí? A través, por supuesto, del dictado de una norma. Es distinto de la delegación, donde siempre hay transferencia parcial, o sea, parte de la competencia de un órgano a otro, y siempre tiene que ser en forma transitoria, ¿sí? Y la desconcentración es algo distinto que la descentralización, ¿sí? Porque en la descentralización hay una persona jurídica diferente, ¿sí? Cuando el Estado Nacional descentraliza, ¿sí? Crea un ente descentralizado, está creando una persona jurídica nueva, diferente de sí. Cuando desconcentra, reparte en forma permanente competencias, ¿sí? Pero la persona jurídica es la misma, ¿sí? Desconcentración, entonces, Estado Nacional Argentino, Ministerio de Economía, ¿sí? Ahí hay desconcentración. Ahora, si creamos una Universidad Nacional de Rosario para que preste el servicio de educación universitaria, ¿sí? En la ciudad de Rosario, ¿sí? Ahí estamos creando una persona jurídica nueva. Es un ente descentralizado del Estado Nacional, ¿sí? Tiene personalidad jurídica, tiene un patrimonio propio, en general las entidades descentralizadas del Estado Nacional, ¿sí? Están previstas en la ley de presupuesto, ¿sí? Si bien tienen capacidad de autoadministrarse, pero el Estado Nacional les asigna una porción de su presupuesto. Y ahora les digo, bien, la Agencia de Acceso a la Información Pública, ¿sí? También es otro ente descentralizado, ¿sí? La Dirección Nacional de Migraciones es un ente descentralizado del Estado Nacional, ¿sí? Que registra la salida, ¿sí? El egreso e ingreso de personas al territorio, ¿sí? Bien. Centralización. Centralización es la asunción en un centro de poder, ¿sí? De competencia. Generalmente coincide con la concentración. Pero dentro de la administración pública central, vos podés ver el fenómeno de la desconcentración o de la descentralización. La descentralización es cuando se conforma una persona jurídica nueva, ¿sí? La descentralización, ¿sí? También, como forma de organización administrativa, también puede ser burocrática o autárquica. En realidad, la que crea la persona jurídica nueva y la verdadera descentralización es la autárquica, ¿sí? Acá en Rosario tenemos una municipalidad de Rosario, persona jurídica pública, pero tenemos distintos distritos, ¿sí? Hay una descentralización, pero es burocrática.
¿Y esto por qué se pensó? Nosotros tenemos el distrito oeste, el distrito centro, el distrito norte, el distrito sudoeste. Esto se pensó para estar más cerca del vecino, ¿sí? Para pensar una administración más eficaz, ¿sí? Pero yo vaya al distrito que vaya, siempre estoy en la municipalidad de Rosario, que es la única persona jurídica pública, ¿sí? No es una descentralización verdadera, ¿sí? En los términos que la estamos mencionando. Bien. Otro ente descentralizado, ¿sí? Es la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? Esta es la que regula todas las operaciones de bolsa, ¿sí? Estos entes descentralizados están sujetos a control estatal, pero no jerárquico, ¿sí? Sino, por ejemplo, las universidades nacionales están sujetas a control del Estado Nacional vía, ¿sí? Por ejemplo, Ministerio de Educación, ¿sí? O la Comisión Nacional de Valores vía Ministerio de Economía. ¿Bien? Pero no hay una relación de jerarquía o subordinación respecto de los entes descentralizados con el Estado Nacional, ¿sí? El control bajo el cual están subordinadas es un control administrativo, un control de legalidad, ¿sí? Para ver si cumplen o no con la función para la cual fueron creadas, si cumplen o no con la competencia que tienen asignada y para lo cual se pensó que debía existir esta persona jurídica nueva, ¿sí? Este Servicio Meteorológico Nacional, este Registro Nacional de las Personas, ¿sí? Bien, bueno, yo si me dicen, les digo que focalicen bien esto para no confundirse cuál es la diferencia entre uno y estas distintas formas de la organización administrativa, ¿sí? La desconcentración, hay una asignación permanente de competencia, de funciones, ¿sí? Por eso es distinto que la delegación, ¿sí? Bien. Y por último, tenemos que ver las empresas públicas, ¿sí? Las empresas públicas son personas jurídicas públicas, estatales, que desarrollan actividades industriales, comerciales o de explotación de servicios públicos, ¿sí? El ejemplo que tenemos acá en la provincia de Santa Fe es la Empresa Provincial de la Energía, ¿sí? No siempre, o el Estado no está obligado, si bien tiene que satisfacer necesidades, pero no puede o no está obligado a ser él mismo quien asuma la prestación de estos servicios públicos, o que asuma el rol de un Estado empresario, ¿sí? Que asuma la explotación de una actividad comercial, ¿sí? Puede o no, y ya lo vamos a ver cuando veamos los servicios públicos, ¿sí? Cómo está pensado este Estado, ¿sí? Y cómo ha ido cambiando estas decisiones a lo largo, ¿sí? De la historia del Estado argentino. Las empresas públicas son cuando el Estado asume un rol empresarial, asume la explotación de una actividad industrial o de una actividad comercial o de prestación de un servicio público, ¿sí? Son personas jurídicas públicas, ¿sí? Pero acá ya no hay, como en las entidades autárquicas, ¿sí? Una persecución de un fin del Estado, ¿sí? Sino que está
como persecución la explotación de una actividad y de los réditos que da explotar esa actividad, ¿sí? Cuando hablamos de las entidades descentralizadas, se piensan como personas jurídicas públicas, o personas jurídicas públicas creadas para cumplir determinado fin del Estado, ¿sí? La educación, ¿sí? El Registro Nacional de las Personas, ¿sí? Para saber cuáles son las personas que nacen, cuáles son las personas que mueren, cuáles son las personas que se casan, cuáles son las personas que se divorcian, ¿sí? Llevar un registro, ¿sí? De los habitantes, de los nacidos en el territorio, de aquellos que se naturalizan, ¿sí? Optan por nacionalizarse y adquirir la residencia argentina. Las empresas públicas, ¿sí? Tienen personalidad jurídica pública, se pueden autoadministrar, ¿sí? El patrimonio es del Estado y hay control de la administración central, ¿sí? Es el mismo Estado. ¿Sí? Respecto de estas empresas públicas, ¿sí? Se rigen bajo norma del derecho público y también del derecho privado, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Quieran que reiteremos algo? Yo les pasé después cuáles son las ventajas de la centralización, ¿sí? Les pasé todo anotado. Si no, ya estamos en condiciones de dar por terminada la unidad 7, ¿sí? Bien, ¿alguien que quiera hacer alguna pregunta, que quiera que repita algo? No, nada, por mí. Bueno, traten de discernir bien, ¿sí? Un concepto del otro, de distinguir y no confundir, ¿sí? La desconcentración con la descentralización, ¿sí? Si les interesa saber de algún organismo en particular, me pueden escribir, lo pueden buscar, lo pueden googlear para ir viendo, ¿sí? Si es persona jurídica pública, si es cuestión que a mí también me cuesta, ¿sí? Que tengo que pensarlo a veces o ir a ver la norma de la creación, a ver este organismo, ¿es estatal, no es estatal? ¿Quién lo creó? ¿Para qué está? Porque uno a veces, y en varias charlas que han surgido, a veces uno espera mucho más de la administración, ¿sí? Uno espera mucho más del Estado, pero ¿qué es lo que puede hacer la administración? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Sí? Con todos estos padres queriendo la presencialidad en las escuelas, ¿sí? ¿A quién le tenemos que pedir? ¿Quién es el que tiene que mandar si se puede o no se puede? ¿Sí? Ver a la competencia, ¿sí? Bueno, ahí más todavía en estos momentos de necesidad y urgencia, ¿sí? Donde el COVID nos atraviesa, por ahí se hace más difícil, pero apuntar a que ustedes puedan tener claro, ¿sí? Y sepan dónde tienen que ir a buscar para saber, ¿sí? Yo voy al Distrito Centro, voy a la Municipalidad de Rosario, ¿sí? Me atienden mal, ¿sí? Me hacen mal un trámite. ¿A quién tengo que denunciar? ¿Sí? Voy al registro de la propiedad, ¿sí? El registro de la propiedad inmueble. ¿A quién denuncio? ¿Quién es el dueño del registro? ¿La provincia de Santa Fe? ¿O es un órgano descentralizado de la provincia? ¿Sí? Voy al API,
¿sí? Y después lo vamos a ver cuando veamos los agentes públicos también, ¿sí? Uno, no nos olvidemos que en todo este actuar de la administración, ¿sí? Toda esta vida de la administración se sostiene con el pago de los impuestos, con el pago de los tributos, ¿sí? El cual efectuamos y aportamos todos nosotros como habitantes de este Estado, ¿sí? Y eso tiene que venir retribuido en prestaciones de bien común, ¿sí? En los salarios de quienes trabajan para los ministerios, de quienes trabajan para la Municipalidad de Rosario, de quienes trabajan para el que se les ocurra, ¿sí? Y si somos nosotros quienes estamos dentro de la administración, tampoco perder de vista eso, tampoco perder de vista que nos tenemos que sentir un poco más comprometidos, ¿sí? Además de perseguir este deber de obediencia, ¿sí? Y dejar de ser nosotros para ser parte de esta administración que tiene a su cargo cumplir con esta finalidad, ¿sí? Esta finalidad de bien común, esta finalidad de mantener una ciudad limpia, segura, iluminada, con buenos servicios. Bien, bueno, eso, un poco. Bueno, ¿alguna otra pregunta?